tema muy apasionante, interesante y novedoso. Y pues para esta conferencia ni la doctora Catalina ni yo tenemos ningún conflicto de interés. Entonces, durante esta charla vamos a hablar un poco sobre por qué hacer el cambio si siempre hemos hecho los procedimientos a ciegas y ahora por qué guía ecográfica, qué ventajas tiene este tipo de procedimientos, qué evidencia existe, cuál es la experiencia que hay y algunas conclusiones sobre esto. Entonces, si siempre hemos hecho los procedimientos a ciegas y no utilizamos la ecografía, ¿por qué vamos a empezar a cambiar algo que siempre hemos hecho y que hasta ahora nos ha ido bien? Entonces, miren una cosa interesante, no es algo tan novedoso como creemos, y es que desde 1999 el Grupo Eular ya venía haciendo encuestas sobre los reumatólogos que hacían procedimientos y se daban cuenta que realmente de todos los que hacían procedimientos ecográficos, solamente el 30% hacían procedimientos bajo guía ecográfica. Pero esta tendencia ha ido aumentando porque en el 2012, en una nueva encuesta que hacen con los reumatólogos en Europa, se dan cuenta que a pesar de que solamente el 10% lo guiaban, la cantidad de reumatólogos que estaban empezando a utilizar la ecografía como una herramienta diagnóstica y de procedimientos aumentó. Entonces, ¿qué se puede hacer con la ecografía? No solamente son las artrocentesis, también podemos hacer infiltraciones articulares y de tejidos blandos, y también una cosa que está cogiendo cada vez más fuerza y es las biopsias sinoviales. Esto quiere decir que los reumatólogos cada vez tenemos más campo de acción en los procedimientos. Entonces, cuando tenemos una infiltración tradicional, siempre hemos tenido que, la ventaja que tiene es que podemos hacer más de una infiltración en una misma consulta. Podemos hacer a una misma articulación 4 infiltraciones una vez al año. Y hay una cosa importante y que es llamativa, y es que la eficacia en los estudios que han evaluado es muy relativa. O sea, ¿qué es la eficacia? ¿Qué tan exitosos somos al hacer un procedimiento a ciegas? Y resulta que estos procedimientos pueden fluctuar entre el 32% y el 97%. Entonces es un rango demasiado amplio en el éxito de hacer un procedimiento a ciegas. ¿Y eso de qué depende? De cosas como el acceso a la articulación. Claramente no es lo mismo, no es lo mismo hacer una ecografía en una cadera que hacerla en un codo o en el hombro. No es lo mismo el tamaño de la articulación, una interfalángica proximal, una metacarpofalángica que una rodilla, y claramente hay condiciones propias del paciente que pueden hacer más difícil o más fácil el procedimiento, como por ejemplo la obesidad o si tiene lesiones en piel, por ejemplo, si es un paciente con psoriasis y el sitio que vamos a puncionar tiene una placa de psoriasis. Entonces, bajo guía ecográfica, ¿qué es lo que queremos buscar? Mejor eficacia, mayor precisión en el procedimiento y también se ha demostrado menor dolor. Gracias. Entonces, hay una cosa importante que se ha discutido mucho y es, ¿realmente vale la pena hacer ese cambio? Entonces, cuando uno empieza a ver trabajos, hay una revisión sistemática de la literatura que se hizo en el 2011 e incluyó 17 estudios, pero lo llamativo es que son bastante heterogéneos los tipos de pacientes que se utilizan, las articulaciones que se van a infiltrar y pues el objetivo por el cual el paciente se llevaba a este procedimiento. Y miren una cosa interesante, solamente había un estudio que incluyó pacientes con artritis reumatoide y esos eran pacientes que se hacían infiltraciones en los carpos, de los cuales todos los pacientes tuvieron una alta tasa de éxito, pero ellos cuestionaban mucho es que si bien la ecografía puede mostrarme mayor efectividad, mejoría a corto plazo, por ejemplo la mejoría a largo plazo no había diferencia contra la infiltración a ciegas. Y ahí es cuando cuestionaban cuál es la costo-efectividad de hacer este procedimiento, porque claramente bajo guía ecográfica aumenta el costo del procedimiento. Otro trabajo que se hizo fue en Australia, que es una revisión de Cochrane, el grupo lo hace allá, coge 19 estudios, pero lo interesante es que ninguno tiene una patología reumática. Todos son hombros dolorosos, manguito rotador, y ahí es donde ellos dicen que realmente como que no ven un gran beneficio como para decir por qué hacer ecografía y los procedimientos bajo guía ecográfica. Y hasta ahí es donde les digo es, bueno, si siempre lo hemos hecho, ¿para qué vamos a cambiar? Ahora les voy a mostrar es por qué hay que cambiar. Entonces, este trabajo es muy interesante, es del doctor Cipotela, y cuando ustedes ven los autores hay personas muy importantes como el doctor Andrea Di Matteo, Emilio Filippucci, Walter Grassi, entre otros, y este trabajo es muy interesante porque ya es de reumatólogos, y lo que están mirando es en qué patologías puedo yo hacer infiltraciones guiadas bajo ecografía. Y esto es interesante porque en solo 6 meses ellos recogen más o menos 600 pacientes y miren la gran heterogeneidad de pacientes que se les pueden hacer procedimientos. Entonces ya no solamente es artritis reumatoide, no solamente son cristales, sino que tenemos un amplio espectro de pacientes a los que les podemos hacer procedimientos bajo guía ecográfica, que es diferente a lo que yo les había mostrado, que eran unos nichos muy cerrados en los que se habían hecho los estudios previos. Lo siguiente,
¿qué se puede infiltrar bajo guía ecográfica? Porque uno diría, bueno, de pronto solo las rodillas. Y este grupo muestra una evidencia muy interesante porque ustedes pueden ver que ellos hacen infiltraciones prácticamente de todas las articulaciones. Los diferentes colores son las sondas que se utilizan. Y acá hay una cosa importante, si bien la mayoría de los procedimientos se pueden hacer con una sonda de mediana frecuencia, ellos muestran como por ejemplo algo que está demostrado y es que las caderas, que son de más difícil acceso, pues se hacen con baja frecuencia y en cambio articulaciones como las manos, donde necesito mayor resolución, utilizo muy alta frecuencia o alta frecuencia. Entonces, realmente hay que tener cuidado también con eso porque tiene más ciencia detrás que solamente empuñar una sonda, y eso es importante a la hora de ser exitoso en el procedimiento. ¿Cuáles son los hallazgos ecográficos que encontraron? Porque es que eso es lo importante. Cuando yo hago un procedimiento a ciegas, lo único que estoy buscando es o poner un medicamento o sacar líquido. Pero en la ecografía también pueden hallar cosas que me permitan un mejor diagnóstico o orientar el tipo de procedimiento que voy a hacer. Entonces ellos veían, claro, lo más frecuente es el derrame articular, pero también encontraban hipertrofia sinovial, daño del cartílago, tenosinovitis, bursitis, y claramente todo esto les puede permitir a uno no solamente infiltrar algo, sino a orientar en el diagnóstico que estoy haciendo de mi paciente. Lo otro que uno podría cuestionar es, no, pero es que la ecografía se demora más. Miren, en este grupo experto lo midieron, más o menos 7 minutos es lo que se demoran en hacer una infiltración, y eso ellos son muy claros en el trabajo en decir, eso es incluyendo el desechar todo el material que uno utiliza. O sea, es un procedimiento que es realmente rápido, o sea, y teniendo en cuenta que las consultas, ellos dicen, las consultas en Europa son de 20 minutos, pues no es nada diferente a lo que nos sucede acá, pero esto nos está diciendo que también se acomoda a el problema que existe del tiempo, y ellos están validando también con eso otro trabajo que es el del doctor Miku en el 2014, que mostraba que se demoraban 7 minutos en hacer un procedimiento bajo guía ecográfica. Entonces, ¿qué tan exacto es? Como les dije, fueron 643 procedimientos en 606 pacientes, y miren que la tasa de efectividad fue del 98%, o sea, muy buena. Y lo llamativo es esto, manos y rodillas fueron los que tuvieron la más alta tasa de exactitud, y por ejemplo el hombro, que es un procedimiento que nosotros lo hacemos con mucha recurrencia, fue el que más bajo tuvo esa tasa de exactitud. Entonces, y eso que es bajo guía ecográfica. Entonces imagínense también lo que significa cuando el procedimiento es a ciegas, porque es que no es lo mismo infiltrar un bíceps que infiltrar una bursa subacromial. Entonces, la tasa de complicaciones apenas fue del 0.8%, y por eso es que son las bondades de por qué hay que empezar a considerar esto como una alternativa. ¿Cuáles son los requisitos para hacerlo? Primero, tiene que tener experiencia la persona que va a realizar el procedimiento. Tiene que haber tenido un entrenamiento. El grupo EULAR hace entrenamientos para hacer infiltraciones en ecografía utilizando queso mozzarella, utilizando pollos. Entonces los colocan en las pechugas de pollo pequeños dianas, entonces aceitunas, guantes inflados, y con guía ecográfica uno intenta alcanzar el objetivo para lograr hacer la experiencia antes de empezar a practicar en pacientes. La sonda de media frecuencia es la que más se utiliza, entre 8 a 15 MHz. Sin embargo, dependiendo de la estructura que vayamos a infiltrar, se definirá cuál es la sonda de mayor preferencia. Por ejemplo, para caderas necesitamos más baja frecuencia, mientras que para articulaciones más superficiales, como son los dedos, necesitamos sondas de alta frecuencia. Cuando hacemos la ecografía, definimos cuál es el sitio de punción, dependiendo de los hallazgos que hagamos al hacer el estudio ecográfico y cuál va a ser el objetivo a puncionar. Dependiendo de eso, de qué tan lejos me va a quedar del abordaje que yo le quiero dar a esa articulación o a ese tejido blando, definiré cuál aguja me sirve más. Si el objetivo está más superficial, podría incluso hacerlo con aguja de insulina. Si el objetivo es una cadera que va a ser bastante profundo y por el abordaje que tengo que colocar, voy a necesitar una longitud más amplia de la aguja, pues voy a preferir hacerlo con una aguja de punción lumbar. Estos son los diferentes repertorios de agujas que contamos. Generalmente las que más utilizamos son las de 21 para articulaciones como las rodillas, los hombros, y las de 27, 28 que ya la tendremos que utilizar para las estructuras más superficiales como son los dedos o las muñecas.
Vamos a localizar el sitio a infiltrar y cuál es el método. Todo esto tiene que ser planeado antes de hacer la punción. Tengo que elaborar un plan antes de hacer la infiltración. Puedo hacerlo por dos formas, por marcación o por guía directa. Por marcación es que yo realizo la ecografía, defino cuál va a ser el punto a infiltrar, por dónde voy a introducir la aguja y lo marco, preferiblemente no con un lapicero, no con un marcador, porque esto puede generar un tatuaje cuando ingreso la aguja en el paciente. Entonces se prefiere que con, por ejemplo, el capuchón de la aguja, uno haga la marcación. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de hacerlo bajo marcación? Que puedo realizar una completa asepsia y antisepsia del sitio. Entonces puedo hacer una buena limpieza, no necesito colocar el transductor, entonces garantizo que va a tener menos tasa de complicación por infección. Realmente son muy bajas, pero es una de las ventajas que tiene la marcación ecográfica. Sin embargo, no voy a poder visualizar la aguja. Tengo que tener mucho cuidado de introducirla según el plan que he elaborado y por el punto de marcación, porque si no, no alcanzaré el objetivo. Con respecto a la guía directa se hace utilizando la sonda y visualizando en todo su trayecto la aguja y el recorrido de esta. Entonces, esto me garantiza que voy a evitar lesionar estructuras que no quiero tocar con la aguja, nervios, arterias, tendones, ni tampoco, y me permite ver exactamente dónde voy a introducir el medicamento. La desventaja es que necesito garantizar una asepsia y antisepsia con el ecógrafo. Entonces, como veremos más adelante, pues todo esto depende de qué métodos tengamos. Con respecto a definir la distancia del abordaje, si es en plano o fuera de plano, aquí tengo en esta imagen. ¿Qué se dice que es en plano? En plano es cuando la elipse, que viene a ser el transductor, la sonda, está completamente paralela a la aguja. Esto me permite una visualización completa durante todo el trayecto, desde que ingreso la aguja al tejido hasta que llego a mi sitio de interés a infiltrar. Fuera de plano es la imagen D, donde se ubica perpendicular. Entonces tengo la sonda y va completamente perpendicular a la sonda. No voy a poder ver el trayecto de la aguja. Simplemente voy a ver cuando ya se esté asomando la punta de la aguja y cuando ya puede infiltrar el líquido, pues se va a ver la expansión o el derrame de líquido. Tenemos otros dos abordajes que son a 45 grados, que es la imagen B, donde inclino la aguja a 45 grados, puedo ver algo de la aguja mientras esté haciendo el recorrido, pero sobre todo veo la marcación de cómo va ingresando por las estructuras aledañas. Y la imagen C es cuando tengo el transductor en una posición, voy a colocar por ejemplo mi mano en esta forma, y en la mitad de la sonda es donde voy a introducir la aguja. Ya veremos unos ejemplos de estos tipos de abordaje. El ambiente para realizar la infiltración debe ser un ambiente tranquilo y debo escoger el medicamento. Generalmente se utiliza lidocaína sin epinefrina y acetato de triamcinolona, pero también lo puedo utilizar para infiltrar ácido hialurónico, sobre todo en rodillas y en cadera. ¿Cuál es la ventaja? Que si tengo una rodilla que no está con derrame, que está completamente seca, estoy garantizando que el medicamento, tanto en la rodilla como en la cadera, estén justamente en la parte articular y no se coloque el medicamento en otra superficie. Aquí tenemos un ejemplo de un quiste de Baker. Este es en plano donde puedo observar completamente el trayecto de la aguja hasta que ingresa al sitio de punción. Esta es la forma en cómo se realiza la punción, lo tenemos abajo en el esquema, cómo se realizaría, es completamente en paralelo. Fuera de plano significa que estoy perpendicular a la sonda y que no voy a observar el trayecto, sino hasta que, permítanme. Pero no me corre el video. ¿Le doy otra? No. No está corriendo.
no, no corre. Ya lo devolví. No está corriendo ninguna. Ninguna está corriendo. Bueno, lastimosamente no entiendo por qué, si estaban corriendo perfecto hace un momento, no se puede observar. Estamos acá en una articulación tibio-estragalina, donde el abordaje es perpendicular. Este es el sitio de interés donde vemos que hay sinovitis y por aquí se vería la aguja como el punto rojo. Solamente se ve la punta de la aguja llegando al sitio de interés con la destilación del medicamento. Tenemos una imagen cerca de la sonda, como les expliqué, en la mitad de la sonda, donde no podemos observar todo el trayecto de la aguja, pero sí miramos cómo se desplazan los tejidos y llegan hasta el momento y el sitio de interés y podemos infiltrar donde tenemos la inflamación alrededor del tendón bicipital. Con respecto a la infiltración en 45 grados, una infiltración que también es cercana a la sonda, con la aguja de inclinación de 45 grados y se puede observar un poco del sitio de infiltración y sobre todo la punta llegando al sitio de interés. ¿Cuáles son las condiciones de asepsia y antisepsia? Es variable en todos los centros de reumatología. Hay centros tan estrictos como es en Irlanda, que absolutamente todo es estéril. Guantes estériles, se coloca campo, el gel es estéril, se coloca el forro respectivo estéril en la sonda y se hace bajo estas condiciones. Lastimosamente, no en todas las partes vamos a tener estas condiciones de asepsia y antisepsia perfectas. Lo que sí se debe garantizar es lavado de manos de la persona que va a hacer el procedimiento, utilizar guantes. En algunas instituciones utilizan guantes estériles, en otras simplemente son los guantes corrientes. Se hace una buena limpieza de la zona. Ahora, con respecto a la limpieza de la zona, se puede hacer con clorhexidina, se puede hacer con alcohol 70%, pero tenemos que tener en cuenta que estas soluciones pueden afectar y dañar la sonda. Entonces, algunas personas colocan un poco de gel o colocan el forro en la sonda y después utilizan microdacin, que es una solución estéril para desinfectar piel y que no afecta a la sonda. Entonces, este es como el método más recomendado para hacer las infiltraciones. La distancia debe ser prudente entre la sonda y la jeringa, primero para evitar complicaciones de infección y segundo para no llegar a dañar la sonda. ¿Qué recomendaciones tenemos durante y después de las infiltraciones? No forzar el ingreso contra resistencia. Aquí vemos en la imagen una rodilla que tiene sinovitis. Muchas veces decimos las rodillas inflamadas son las articulaciones más sencillas de infiltrar, pero a veces cuando empezamos a hacer la artrocentesis vemos que la rodilla está muy inflamada y no obtenemos todo el líquido que quisiéramos. Lo que pasa es que puede estar pasando lo de la imagen. ¿Qué sucede? Que hay hiperplasia sinovial y no nos deja, y nos hace como un tapón y no podemos hacer la artrocentesis como quisiéramos. Cuando sucede esto y estamos bajo guía ecográfica, lo importante es no forzar el ingreso corta resistencia, ni tampoco cuando estemos a ciegas, porque podemos lesionar estructuras aledañas. Esta es la importancia de hacer el procedimiento guiado por ecografía. Entonces puedo movilizar la aguja y saber en dónde puedo localizarla, evitando estas estructuras de hiperplasia sinovial. Siempre mantener el sitio de referencia cuando se hace un abordaje por sitio de referencia y visualizar la aguja cuando se hace bajo guía ecográfica. Realizar el documento de la infiltración en la historia clínica siempre debe de hacerse. ¿Qué recomendamos? Que es un ambiente tranquilo para hacer la infiltración, que preferiblemente haya una camilla, porque después de las infiltraciones algunos pacientes pueden tener una reacción vagal y pueden necesitar recostarse un rato. Tenemos acá un abordaje de tobillo, ese es un abordaje en plano, es paralelo. Vemos cómo ingresamos a los tobillos en manera paralela y evitamos las estructuras vasculares. Entonces es excelente para poder garantizar más seguridad y mayor eficacia en los procedimientos.
Una interfalángica proximal es un paciente con artrosis que tiene un osteofito gigante. Si no lo hiciéramos bajo guía ecográfica, probablemente no llegamos a la articulación, chocamos con el osteofito y terminamos aplicando el medicamento en tejidos blandos con todas las consecuencias que tiene el infiltrar corticoide en tejidos blandos. Acá garantizamos que llegamos a la articulación y haya un aumento de la cápsula articular. La rodilla nuevamente, plano en transversal, en plano, llegamos perfectamente a la articulación. Ahora, la hidrodisección del nervio mediano, que nos ayuda muchísimo para los pacientes que tienen síndrome del túnel del carpo. Entonces, con solución salina se infiltra y se diseca el nervio, tanto por la parte inferior, como se está viendo en esta imagen que es en plano, como en la parte superior. Entonces, garantizamos que no vamos a tocar el nervio, que vamos a garantizar que el paciente no va a tener tanto dolor y que va a ser efectivo el procedimiento. Nos sirve la ecografía para hacer diagnóstico, nos sirve la ecografía para hacer infiltraciones. Aquí tenemos una bursa retrocalcánea que es la causa del dolor del paciente y podemos hacer una infiltración en plano evitando tocar y lesionar el talón de Aquiles, que es fundamental. Primero porque puncionar un tendón es muy doloroso y segundo por el daño que podemos ocasionar si infiltramos el tendón. Este es un sexto compartimento, un plano longitudinal. Miramos cómo infiltramos. En este punto está la aguja y se garantiza que el medicamento recorre todo el sitio de interés, toda la parte alrededor del tendón sin lesionar el tendón. Codo nuevamente. Este no es un abordaje a 45 grados, que nos gusta más hacerlo en nuestro centro en 45 grados que en un eje longitudinal para evitar tocar el tendón del tríceps. Una metatarsofalágica, podemos llegar a estas articulaciones que son tan difíciles de alcanzar, que podemos verlas o que incluso el paciente refiere dolor, no las palpamos, pero con ecografía vemos que está inflamado y podemos llegar exactamente en el sitio de interés. ¿Cuáles son las contraindicaciones relativas? Diabetes mellitus, glaucoma, alteración de la coagulación, prótesis, absolutas, infecciones en piel y tejido subcutáneo, no realizar infiltración de ninguna clase, no realizar infiltraciones o necrosis de sitio de infiltración y alergia. Puede sonar extraño, alergia a los corticoides, pero tenemos una paciente que hizo alergia, que llegó con un rash generalizado y con un poco de disnea y tocó darle medicamento para esto, entonces la paciente no se beneficia de ninguna otra infiltración con corticoide. Y claramente está la parte de las nuevas tecnologías. Entonces no todos tenemos un ecógrafo, un Philips o un Siemens o un General Electric, y claramente vemos que hay una explosión de la tecnología en la que busca que sea mucho más asequible. Y este es un ejemplo, lastimosamente no se ve por cómo se pixela la imagen, pero pues son todos los tipos de tecnologías que están llegando y que se están ofreciendo. Y la pregunta es, ¿qué tanta evidencia tiene esta tecnología? Miren que se trabajó en Alemania, ha mirado cómo el desarrollo, o sea, cómo se desempeñan este tipo de nuevas tecnologías en lo que son los procedimientos bajo guía ecográfica, y pues precisamente muestran que es una alternativa que es más fácil de manejar y que pues puede permitir también acceder a los procedimientos y digamos democratizar este tipo de opciones. El tiempo es el que nos permitirá ir conociendo más el desempeño de esto y hasta qué punto pueden llegar y hasta qué punto son los otros ecógrafos los que se deben mantener. Si alguno se vio esta película o no se la ha visto, se la recomendamos. Acuérdense que el lema que tiene esta película en el libro es que cualquiera puede cocinar, y asimismo es una cosa que queremos dejarles Catalina y yo, y es que cualquiera puede aprender ecografía para hacer procedimientos. Esto no es algo que es exclusivo, sino que es alguien que quiera realmente aprender a hacerlo para poderlo hacer. Conclusiones importantes: la ecografía garantiza la aplicación de medicamentos desde el sitio de interés, es menos dolorosa, menor tasa de efectos secundarios en los tejidos blandos, es más seguro porque, como lo mostraba Catalina, puedo evitar los nervios o los vasos sanguíneos, y pues también es importante que sea necesario incluirlo dentro de la formación de los posgrados de reumatología cada vez más. Pues acá en esta foto queremos darle un agradecimiento al doctor Orlando Bellota, que ha sido uno de nuestros profesores, al doctor Diego Saibi, que no lo veo en este momento, y pues también a otros de nuestros docentes que nos han ayudado durante este proceso, y pues que día a día vamos aprendiendo más de este apasionante mundo que es la ecografía.